Gloria a Dios, amados. Qué bendición poder estar en la casa del Señor. Qué bendición poder ministrar su palabra a su corazón, a su vida. Qué bendición tan grande. Yo te pido que dispongas ahora tu corazoncito, que no se distraiga, porque seguramente Dios quiere decirte algo en esta noche, enseñarte algo, pedirte que hagas algo, que dejes de hacer algo. Pero es necesario que usted centre su vida, centre sus pensamientos en Él y que su corazón no sea distraído con nada. Padre Celestial, te pido en esta hora, Señor, que conforme a tu palabra, papá, seamos enseñados hoy. Seamos redarguidos, seamos amonestados, seamos restaurados, seamos animados, Padre. Porque tu palabra, Señor, es lámpara a nuestros pies y es lumbrera en nuestro caminar. Te damos muchísimas gracias por ella y te damos, a usted le damos la gloria y la honra de vida a su nombre santo y precioso. Amén y amén. Esta noche, mis amados hermanos, saludo nuevamente a los hermanos que están conectados. Hay unos que se ven, hay otros que no se ven, pero allí donde usted está escuchando esta noche, reciba la palabra del Eterno. Esta noche vamos a hablar acerca de las excelencias, de las instrucciones de Dios. Y vamos a entender que las instrucciones, las enseñanzas de Dios son excelentes. Y son las únicas que nos pueden a nosotros transformar, que nos pueden edificar, que nos pueden restaurar y levantar y sostener hasta ese día que el Mesías venga por nosotros. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el Salmo 119. Salmo 119. Por favor, tome su Biblia porque usted necesita ver cosas muy preciosas que hay en esta palabra del Señor. Salmo 119. Estoy dándole tiempo a los hermanos que están conectados porque siempre tenemos unos segundos de retraso, entonces para que todos estén allí. Salmo 119. Dice la palabra del Eterno así: bienaventurado los perfectos de camino, los que andan en la ley de Yahweh. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Este Salmo 119, amados, que acabamos de leer estos 8 versículos, es el salmo más largo y está dividido en 22 estrofas o en 22 segmentos, como usted quiera llamarle, de 8 versículos, haciendo un total de 176 versículos. Cada una de esas secciones inicia con cada letra del alfabeto hebreo. Así que las 22 secciones son exactamente
las 22 letras que contienen el alfabeto. Hay 8 versículos, está el primer versículo, Aleph, y está las 8 versículos, y así sucesivamente, cada 8 versículos hay una letra del alfabeto hebreo. Y uno a veces dice, bueno, o sea, ¿por qué? Nada es casualidad, nada es porque sí. Y es porque este Salmo 119 nos hace un recordatorio, nos hace un recuento de todas las maravillas de la ley, nos hace una exhortación a guardar, a inquirir, a pedir a Dios que nos mantenga en sus mandamientos. Otro detalle extraordinario de este salmo es que en él se repiten todos los sinónimos de la ley. Escuche, ley, estatutos, mandamientos, tu palabra, tus dichos, tus juicios. Y es un buen termómetro para medir nuestra temperatura espiritual. Recordemos lo siguiente. La mal llamada ley, digo mal llamada ley porque hoy vamos a entender qué traduce ley y por qué nosotros no debemos asustarnos ni ser esquivos a esta palabra. Nos enseñaron a nosotros que esa era la ley de Dios. Pero ley en hebreo traduce Torá. Es la Torá. Y la Torá son los 5 primeros libros de la Biblia que nosotros le conocimos como el Pentateuco. Y quiero que esto nos quede muy claro y veamos qué traduce Torá, porque es hermoso. Torá traduce enseñanzas, dirección e instrucciones del Padre. Eso traduce la palabra Torá, que es la traducción de la palabra ley. Imagínense, enseñanzas, dirección e instrucciones. Nosotros fuimos enseñados que la ley era una carga pesada que nadie podía cumplir. ¿Quiénes han escuchado eso en la iglesia? Es una carga, es una maldición. La ley es algo que Yeshua vino a quitar y hacernos libres. Eso no es verdad, hermanos. Cuando entendemos, cuando comprendemos qué quiere decir la palabra ley, que es en hebreo Torá, y que su verdadero significado es enseñanzas y dirección del Padre, no podríamos decir, nosotros nos negaríamos a decir que Yeshua vino a quitarla de nosotros, que Él vino a quitar las enseñanzas, que Él vino a quitar la dirección que el Padre diseñó y colocó para su pueblo. Por eso es que cuando nosotros entendemos estas verdades, empezamos a leer la palabra con unos lentes diferentes, con una óptica diferente. Y yo me asombro de ver. El salmista muestra quiénes son los verdaderos dichosos. El versículo 1 al 3 dice, los perfectos de camino, es decir, los que caminan en las enseñanzas y en la dirección y en las instrucciones de Yahweh. Esos son bienaventurados. Esos tienen caminos perfectos. Recordemos que cada uno de los lectores de la palabra de Dios estaba supuesto a memorizar y recordar toda la palabra
de Yahweh, pero sobre todo a poner en práctica lo que las escrituras dicen. Ellos no tenían cada uno una copia del Salmo como nosotros. Nosotros cada uno tenemos muchas, hasta 2 y 3 y 4 Biblias. Ellos no, ellos leían en un rollo, ellos tenían un rollo y ellos tenían que memorizar y tenían que aprenderse la palabra del Eterno. El salmista expresa su deseo vehemente de guardar los estatutos. Hermanos, este Salmo 119, en esos 22 fragmentos que hay, trae unas enseñanzas. Yo me he deleitado verdaderamente en leer y meditar y orar con este Salmo 119. Y yo les recomiendo que cada uno de ustedes, las personas que están conectados, que están en otro lugar, las personas que están aquí, empecemos a tomar esos segmentos y preparemos cada uno de esos 8 versículos que hay. Vamos a preparar una enseñanza y vamos a traerla a la congregación. Todos los que me están escuchando en esta hora que pertenecen a la congregación de Camino, Verdad y Vida, vas a tomarlo y vamos a leer esos 22 segmentos y los vamos a estudiar y vamos a orar con ellos. Allí hay un clamor que se le dice a Dios: ayúdame, enséñame a guardarlo, enderece mis caminos, manténme firme en tus estatutos. Es una belleza, verdaderamente. El Salmo 19, del 7 al 9, dice prácticamente lo mismo. Yo me asombro de ver cómo nosotros teníamos esta palabra, leíamos esta palabra, enseñábamos esta palabra y nosotros estábamos diciendo cosas contrarias. Mire, el Salmo 19 del 7 al 9 dice: la ley de Yahweh es ¿qué? ¿Están conmigo? ¿Cómo es la ley de Yahweh? Hermanos, ¿no están allí? En el Salmo 19. La ley de Yahweh es perfecta. ¿Y qué hace? La ley de Yahweh es perfecta. Estamos hablando del Salmo 19, versículo 7 al 9. Porque pasamos del 119 al 19, Adrianita. La ley de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. ¿Cómo nosotros decíamos, cómo nos enseñaban y cómo nosotros repetíamos esa palabra diciendo que era una maldición? Diciendo que era una carga muy pesada, que nosotros no queríamos saber absolutamente nada y que no era para nosotros. Dice que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Yahweh son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Yahweh es puro, que alumbra los ojos. El temor de Yahweh es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Yahweh son verdad, todos juntos. Todos justos y juntos también todos. Gloria a Dios. Entonces, amados, es increíble cómo nosotros teníamos todo esto delante de nuestros ojos, lo leíamos, lo enseñábamos, pero cuando nos decían Yeshua o nos decían Jesús, nos hizo libres de la maldición de la ley, nosotros decíamos amén, amén, amén. Qué cosas tan contrarias, hermanos amados. Así que Dios bendiga a cada uno de nosotros en el estudio de su palabra y que podamos extraer lo mejor de ella para nuestras vidas y para las vidas de otros. El punto número 1 es el versículo 1 y 2 del Salmo 119. Vuelva al Salmo 119 porque este es lo que vamos a estudiar.
Y también vamos a estar en Eclesiastés. Dice bienaventurados, versículo 1 y 2 del Salmo 119. Bienaventurados, felices, dichosos, los perfectos de camino, los que andan en la ley de Yahweh. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. La Biblia es el único libro que demuestra quiénes son los verdaderamente felices en la vida. Aquí se demuestra la clave de la felicidad perfecta. Mientras otros pensábamos que es por medio de personas o cosas que podemos encontrar la felicidad de la vida, Dios nos dice que es en Él y en guardar su palabra. Hermanos, quiero comentarles que medité ayer y hoy en la vida del rey Salomón. Y quiero decirles sinceramente que lloré mucho. Lloré mucho, ¿por qué? Porque cuando nosotros sabemos quién fue Salomón. Nosotros sabemos qué cosas hizo Dios por Salomón, qué palabras, qué presencia, qué gloria de Yahweh se manifestó a la vida de Salomón. Qué sabiduría le dio a Salomón. Cuántas riquezas le dio Dios a Salomón. Yo sentí un profundo dolor de entender cómo Salomón dejó los mandamientos de Yahweh y acarreó tanto dolor, tanta insatisfacción, siendo un hombre con tanta sabiduría. Él dejó los mandamientos de Yahweh. Él se olvidó de lo que Yahweh le había hablado, de lo que Yahweh había determinado para él. Nosotros podemos ver que Salomón escribió Proverbios en su juventud mientras conservaba su integridad, porque estaba guardando los mandamientos de Dios, pero el corazón de Salomón se desvió porque se olvidó de la ley de Dios. Para los que hemos leído los Proverbios de Salomón, hemos encontrado gran sabiduría. Hemos encontrado un cúmulo de consejos para mantenernos en el camino. Pero luego leemos el siguiente libro y ahí fue donde yo lloraba, hermanos, viendo la insatisfacción de Salomón cuando escribió Eclesiastés. Y nos damos cuenta que redactó su Eclesiastés cuando ya era viejo. Y aquí encontramos a un hombre que habla de las experiencias y sinsabores que le dejó la vida por haberse olvidado de los mandamientos del Eterno. Vamos a estar en Eclesiastés. Salomón deja ver en lo que escribe que todo fue vanidad y aflicción de espíritu y da muchos consejos, pero ya no basado en su sabiduría, sino en su experiencia. En esa experiencia amarga, en esa experiencia triste, en esa experiencia de desilusión. Vamos a leer unos apartes. Yo subrayé muchos, pero no los traje todos, pero les recomiendo que lean, ya conociendo esto, hermano y hermana, lean Eclesiastés. Y mire lo que Salomón expresa en este libro. Parece como si Salomón, ya arrepentido de sus pecados, resolviese enseñar a los transgresores los caminos de Dios. Y empieza a decir, esto es vanidad y aflicción, esto también es vanidad.
yo propuse en mi corazón, yo no le negué nada a mis ojos, todo lo que quise hacer, hice. Agasajé mi carne con vino, tuve siervos y siervas nacidos en casa, comprados con dinero, todo esto, pero todo fue vanidad de vanidades, todo fue aflicción de espíritu. En Eclesiastés 2:17, vamos a ir rápidamente, Eclesiastés 2:17. Mire lo que dice Salomón. Aborrecí, por tanto, la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa. Por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. En el capítulo 3, versículo 14 y 15, dice lo siguiente. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Pero ¿cuándo lo entendió? ¿Cuándo entendió esto Salomón? Después de que lo había dejado. Después de que había dejado a un lado todo lo que Dios le había dicho. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Si ve la experiencia que este hombre adquiere después de toda la vida, después de todas las cosas que él hizo y después de haber dejado los mandamientos de Yahweh, lo que Dios le ordenó, lo que Dios anhelaba y amaba para el corazón de Salomón, para el corazón del pueblo de Israel, a través de ese rey lleno de sabiduría, que Dios lo había dotado de tanta sabiduría, de tanto entendimiento, de tanta riquezas. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios, para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaurará lo que pasó. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaurará lo que pasó. O sea, lo que fue antes, fue desde el principio. Y lo que ha de ser ya fue dado, ya fue dicho, ya fue escrito. Y Dios restaura lo que pasó, que es lo que Dios está haciendo en este tiempo, restaurando lo que pasó. En el capítulo 7, versículo 27 y versículo 29, en el capítulo 7, versículo 27 y 29, dice, he aquí que esto he hallado, dice el predicador. ¿Quién está diciendo? Salomón. Pesando las cosas una por una para hallar la razón. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y en el capítulo 8 y versículo 5 dice, el que guarda 8:5 de Eclesiastés, el que guarda el mandamiento, ¿qué pasa? No experimentará mal. Y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio.
O sea, el que guarda el mandamiento es sabio. Y el sabio discierne el tiempo y que se está viviendo. Y el juicio. En el capítulo 11, 9, le da un consejo a los jóvenes, puesto que él fue joven e hizo muchas cosas en su juventud. Él le dice a los jóvenes, alégrate, joven, en tu juventud. Le está diciendo, usted quiere alegrarse, alégrese. Y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero le hace una advertencia a usted y a mí y a todos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Está hablando de su propia experiencia. Está hablando de que él se gozó en su juventud. Él no le negó nada a sus ojos. Él vivió en los caminos de su corazón. Pero llegó un momento en que Dios lo juzgó. En que Dios le apretó la cuerda. Y Dios le hizo saber y le hizo entender que todo había sido vanidad de vanidades y aflicción de espíritu. Dice, vuelvo a leerlo, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vida y en la vista de tus ojos, pero recuerde, pero sabe, pero está advertido que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y le da otro consejo, quita pues de tu corazón el enojo, y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Él había caminado, él había pasado por todas estas cosas. Él había hecho todo lo habido y por haber. Pero se desvió. Él había podido hacer todas esas cosas y guardar los mandamientos del Eterno. Y estar en la ley de Yahweh. Y darle al pueblo de Israel lo que Dios tenía para el pueblo a través del rey Salomón. Y termina el libro, hermanos, diciendo lo siguiente. El fin, Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda la Torá. Guarda la ley, guarda las instrucciones, guarda las recomendaciones de Yahweh, porque esto es el todo del hombre. Entonces, amados, volvamos al Salmo 119. Y vemos que por lo tanto, feliz no es el que más sabe la Biblia. Feliz no es el que se las conoce todas. Feliz es el que está más dispuesto a hacer lo que la Biblia dice, lo que la palabra del Eterno dice. Aquel que no selecciona lo que quiere y lo que no. Que no es selectivo, hermano. A nosotros nos enseñaron y nosotros enseñamos a ser selectivos con la palabra del Eterno. Esto sí, esto no. Esto lo quiero, esto no lo quiero. Esto me conviene, esto no me conviene. Todo nos conviene. Entonces, no intentemos buscar la felicidad en donde nunca la vamos a encontrar. Porque el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, teme a Yahweh y guarde sus mandamientos.
porque esto es el todo del hombre. Quiero hacer una aclaración antes de volver al Salmo. Los mandamientos de Yahweh no son para salvación. Nosotros los que vinimos a los pies de Él, al camino de Él, vinimos por la gracia, por la sangre, por Yeshua, el Mesías. Pero los mandamientos son una protección. Los mandamientos, yo he estado mirando y he estado leyendo y he estado escudriñando y son una señal para ser guardados. Y yo pensaba esta tarde, cuando una familia, unos padres, le dan a sus hijos instrucciones, no leyes, porque lo que Dios nos dio fue instrucciones. Tradujeron ley, pero son instrucciones. Cuando una familia, un padre, una madre le da a sus hijos instrucciones y les dice, hijitos, esto es lo que deben hacer, este es el camino, esta es la forma, esta es la manera. Y si sus hijos se salen de eso, ¿qué pasa con ellos? Vienen consecuencias. La protección se retira. La protección para la cual los padres dieron a los hijos esto. ¿Cuánto más Dios que nos creó, que nos conoce, que sabe los peligros que vivimos, que estamos en un mundo caído, que estamos en medio de tantas cosas, perversidades, maldades, etcétera, etcétera? ¿Cuánto más Él nos dio mandamientos, nos dio estatutos para guardarnos? Si caminamos en ellos, si estamos en ellos, si los guardamos, como dice la palabra del Señor, estamos protegidos. Es una señal de protección del Padre. Volvimos al Salmo 119 y vamos a ver los versículos 3 y 4. Dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. No hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Y mira el versículo 4. Tú encargaste que sean medio guardados, que sean muy guardados tus mandamientos, que los pongamos por obra al pie de la letra, que no son unos sí y otros no, que unos son para mí y otros son para otros. Él encargó, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ahora, hacer iniquidad, este verbo tiene el significado de doblar o desviarse del camino. El que se desvía del camino, ya por desobediencia, ya porque decide no caminar en esos estatutos, en esas ordenanzas, en esas instrucciones del Eterno, se desvía del camino y hace iniquidad. Esta palabra se usa a menudo como sinónimo de pecar. En el Salmo 106, no vaya allí, yo te lo leo. En el Salmo 106, 6 dice, hemos pecado como nuestros padres. Hemos hecho iniquidad, hemos actuado impíamente. ¿Qué es actuar impíamente? Actuar impíamente es que siendo yo hijo de Dios, es que siendo usted pueblo del Eterno, hacemos obras de impíos. Andamos impíamente. Hacemos lo que hace el común denominador que no conoce a Dios, que no tiene nada que ver. Es por eso está diciendo, hemos actuado como los impíos. Hemos actuado impíamente. Y dice, hemos pecado como nuestros padres. Hemos hecho iniquidad. Hemos torcido el camino. Hemos dejado tus mandamientos. Hemos pecado.
y hemos actuado como los que no conocen al Eterno. Para avanzar, el versículo 5 y 6. El versículo 5 y 6 del Salmo 119 dice: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a algunos de tus mandamientos. Sí, dice así: a todos. Repito, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Amados, Dios no dejó instrucciones por si acaso. Dios no dejó enseñanzas por si ustedes y nosotros queremos. Ningún hombre tiene la capacidad de ordenar su propia vida. Porque nosotros no somos nuestro propio creador. El único ser en el universo con capacidad de ordenar la vida, los pasos, los pensamientos, los deseos del hombre es Dios. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Él nos conoce. Él sabe lo que íbamos a vivir, lo que estamos viviendo. Él sabe los tiempos, Él conoce las sazones, Él sabe absolutamente todo lo que a nosotros nos quiere envolver. Y Él nos dejó sus mandamientos para guardarnos, para protegernos, para restaurarnos, para mantenernos en su camino y en el temor de Él. Mire lo que dice el Salmo 37, 23. El Salmo 37, 23 y 24. ¿Estamos? Gloria a Dios. Por Yahweh son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. A mí me llamaba la atención esta palabra, y Él aprueba su camino. Porque a veces nosotros nos ocupamos y nos preocupamos y nos interesamos en que nuestro camino sea aprobado por los hombres, sea aprobado por la gente. Pero el que tiene que aprobar tu caminar, mi forma, mi manera de actuar y de ser es Yahweh. Y Él dice: por Yahweh son ordenados los pasos del hombre. Y Él aprueba su camino. Y mire lo que dice el siguiente: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Yahweh sostiene su mano. Y quiero hacer una aclaración aquí. No quiere decir que si mis pasos son ordenados por Yahweh, que si Él aprueba mi camino, yo nunca voy a caer. Aquí dice: cuando el hombre cayere, no quedará postrado. ¿Por qué? Porque Él aprueba mi caminar, porque Él está allí conmigo para levantarme, para sostenerme. Porque Él camina, porque estoy caminando en sus caminos. Y dice: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Yahweh sostiene. No está diciendo que Yahweh lo toma de la mano, está diciendo que Yahweh sostiene, o sea que está de la mano con nosotros y nosotros de la mano de Él. Y Él sostiene su mano. Entonces, una vida ordenada nos lleva a ser honestos, a tener una actitud correcta y un corazón sincero para con Dios. Amados, no se trata
de que nosotros, digamos, estamos en los caminos, estamos ahora protegidos, estamos guardando los mandamientos del Eterno, estamos completos porque tenemos la gracia de Yeshua, porque tenemos al Mesías como nuestro Señor y como nuestro Salvador, y ahora estamos sembrados en el olivo y tenemos los mandamientos, las correcciones, las instrucciones de Yahweh. Para nosotros estamos completos, pero de todas maneras mi vida no está ordenada. Mi forma de ser, mi forma de actuar, mi manera de pensar, mis comportamientos, eso no concuerda, hermanos. Y tenemos que ser diligentes en este aspecto también, de saber, hombre, yo estoy caminando en sus caminos, yo estoy atendiendo sus preceptos, sus mandamientos, sus ordenanzas, lo que Él estimó conveniente para mi vida. Debo dar un testimonio sincero. ¿Y sabe qué, amada congregación del Eterno? Ante todo, madurez espiritual. Necesitamos ya tener madurez espiritual. No más, hermanos, nosotros con tantas cosas como de niños, como si acabáramos de llegar a conocer del Señor. Pasamos años en el cristianismo. Ahora estamos entrando en algo más arriba, en algo más profundo, que es conocer lo que Dios dejó para nosotros. Ya no podemos, ya tenemos nosotros que saber que crecemos, que maduramos y que empezamos a caminar como personas que ya no tomamos leche, sino alimento sólido. Porque para los que han alcanzado madurez, viene alimento sólido, viene revelación de la palabra del Eterno. Entonces, debemos caminar con corazones sinceros para con Dios. Versículos 7 y 8. El 8 es el último versículo de este fragmento. Cuando aprendiere, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. ¿Son justos o son injustos? ¿Cómo son? Justos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Hasta que no aprendamos los justos juicios de Dios, no podremos alabarlo con un corazón recto. Y repito, no se trata de hablar y no ser. Se trata de profesar, pero de nosotros ser lo que profesamos. Amén. Tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. Entonces, amados, esto nos da la idea, ya para ir terminando, de que nadie lo sabe todo y que ninguno puede quedarse en la vida sin aprender lo esencial para encontrar la felicidad de la vida. ¿Cuál es lo esencial? ¿Qué dijo Salomón? El fin del discurso, ¿cuál es? Teme a Yahweh, teme a Dios y guarde sus mandamientos, porque esto es el todo en la vida del hombre. Temor y guardar los mandamientos de Yahweh. ¿Y a quién le está pidiendo esto? A su pueblo, a sus hijos. Entonces, necesitamos saber cómo encontramos nosotros las bienaventuranzas. Dios se revela y nos pone al descubierto.
Dios nos pone la mesa, sirve la mesa y nos dice, pasemos. Quiero leer un texto que me llamó la atención, que está en Números capítulo 10. Números capítulo 10, versículo 29. Números 10, 29. Entonces dijo Moisés a Hobab, hijo de Raguel, Madianita, su suegro. ¿Quién dijo? Moisés. ¿A quién? A su suegro. Mire esto. Nosotros partimos para el lugar del cual Yahweh ha dicho, yo os lo daré. Y le hace la invitación. Y le dice, ven con nosotros y te haremos bien. Porque Yahweh ha prometido el bien para Israel. ¿Y qué le respondió este hombre tan sabio? Mira. Y él le respondió, yo no iré. Yo no entro ahí. Yo no hago eso. Yo no quiero. A mí no me parece. Yo no creo necesario. Y él le respondió, yo no iré, sino que me marcharé a la tierra y a mi parentela. Y él le dijo, ¿quién? Moisés, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto y no serás en lugar de ojos. Usted conoce, usted sabe, usted conoce todo esto. Ven. Y él dijo, no. Es que Yahweh nos va a hacer bien. Es que Yahweh dijo que nos iba a entregar la bendición. Y él dijo, no. Entonces dice, y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que Yahweh nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Pero ¿cuál fue la decisión de este varón? Yo no iré. Yo me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Yo me quedo como estoy. Yo más bien me devuelvo. Cuando él le está diciendo, Yahweh ha prometido el bien para su pueblo y nosotros somos su pueblo, está diciendo Moisés. Pero él dijo, yo no iré. Entonces, hermanos, no se trata ya de Dios. De aquí en adelante se trata de usted y de mí. Se trata de que nosotros, si le dijimos a Dios sí, si dijimos sí a sus mandamientos, hermano, vamos a hacer cambios profundos, precisos, determinados, porque Dios nos está llamando. Dios nos está poniendo la mesa. Dios nos está diciendo lo que debemos, lo que Él quiere que hagamos. Amados, venga. Dios quiere hacerte feliz. Entre. Venga. Dios sabe cómo hacerte feliz. Venga. Dios quiere y sabe hacer el bien a su vida. Amén. Así que, amados, ya Dios lo determinó, ya Dios decidió, ya Dios lo hizo, ya Dios nos llamó, ya Dios puso la mesa, ahora es usted y soy yo. Vamos. Y recuerde, y les recomiendo, léase Eclesiastés. Y recuerden, Salomón escribió en su juventud
los proverbios, sabiduría, instrucciones, cosas preciosas. Cuando era joven y cuando estaba guardando los mandamientos del Eterno. Y al final de sus días, al final de su vida, escribió Eclesiastés y se dio cuenta que había perdido todo el tiempo, que había desechado todo lo que Dios le puso en bandeja. Y él dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hice de todo, no me negué nada, pero dejé a Yahweh. Adoré los ídolos de las muchas mujeres que amó. Terminó adorando esos dioses ajenos, esos dioses paganos, esos ídolos, y dejando las instrucciones de Yahweh. No hagamos nosotros lo mismo. Amén. Amados, Dios me los bendice. Aquí está colocando Diego una porción de la 119, Salmo 119, 103, dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Hermanos, recuerden, 22 segmentos del Salmo 119, usted va a escoger uno y va a enseñarnos y vamos a alimentarnos todos. Amén. Usted me dice, para tal día, para tal miércoles, los que están conectados, están invitados, hacemos algo, hacemos un en vivo y vamos todos a exponer la palabra del Señor. Amén. Así que a Blanquita, a María José, a Claudia, a Maribel, a María Fernanda, a los que están aquí, a Angélica, a Olga, a Carlos, a Joana, a todos, a Diego, a Adriana, todos. Salmo 119, amén. Dios me los bendiga. Estamos dándole muchas gracias al Señor por lo que está haciendo en este tiempo. Cantemos esta canción juntos. Dios me los bendice y me los guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre usted. Dios tenga de usted misericordia y ponga en usted paz. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios. Es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría
compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor,